cómo se ha estancado la droga. Por eso es tan importante empezar a desarrollar la importancia de Gendarmería aquí en la provincia de San Luis. Un regreso esperado. Antonella Camargo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Buenas noches, Emi, a toda la audiencia. Exactamente, creo que es uno de los temas más importantes del día, sí. Y que sorprendió porque se estimaba que iba a ser recién la próxima semana el arribo de un comando que fue anunciado ayer por la ministra de Seguridad, por Nancy Sosa. El objetivo de este comando de Gendarmería que llegó hoy es conocer los lugares, las posibilidades para instalar la base operativa. Van a hacer un estudio de factibilidad para a partir de estos lugares, bueno, poder determinar cuánto es el personal que va a llegar a la provincia de San Luis. Es un paso muy importante y la ministra estuvo hablando sobre esto porque el principal punto, ofrecieron varios lugares, pero uno, y el que recorrieron, está ubicado en la ciudad de La Punta, que es el set de cine. Set de cine que terminó siendo un elefante blanco, ¿no? Porque después no tuvo ningún tipo de utilidad, y mucho menos en el séptimo arte, con el cine, nada. Exactamente. Ella misma lo decía como uno de los principales fundamentos, es que ya no está en uso hace mucho tiempo. Exacto. Entonces es un lugar que buscan darle utilidad y nada más y nada menos que con la llegada de Gendarmería a San Luis. En este contexto, después de una visita, la ministra estuvo dando una conferencia de prensa, estuvo acompañada del equipo de Gendarmería, principalmente del comandante general Carlos Rodríguez López, que fue quien dio precisiones, y también hablaron sobre, bueno, cuáles son los pasos a seguir, qué necesita Gendarmería, lo que implica, por supuesto, para la provincia de San Luis, esta misión que tenía y que había dado el gobernador Claudio Poggi apenas asumió. Y también estuvo hablando hace unos días sobre esto el fiscal federal Cristian Rachid, porque tengamos en cuenta que Gendarmería trabaja con la justicia federal. Gendarmería está incluso a cargo de la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero. Claro, entonces hay mucha importancia de que vuelva Gendarmería a San Luis. Son tres voces muy importantes, así que si te parece, compartimos lo vamos a escuchar, lo que pero también antes de escuchar el informe de estas voces, yo te escuchaba atentamente, vos decías, bueno, con el fiscal Rachid, o cuando hacías el informe desde aquel preso, aquí en la penitenciaría de San Luis, que manejaba desde una celda el narcotráfico desde el norte de la República Argentina, Jujuy, con epicentro, insisto, en la ciudad de San Luis, dentro de la comisaría y en Villa Mercedes. ¿Qué hubiese pasado, no, si tuviésemos los puntos limítrofes de la provincia más custodiados, si Gendarmería existiese en esos tiempos, inclusive dolorosamente con el caso de Guadalupe Belén Lucero también, controlando los puntos limítrofes de la provincia, que también ha sido, o lo que uno entiende, vía libre para el ingreso y el egreso de situaciones que hoy llevan a San Luis con un índice de narcotráfico muy importante. Exactamente, y también lo ha dicho desde un comienzo la ministra, el rol es que ayuden a combatir el narcotráfico y el control de las rutas. Justamente el control de las rutas hubiera sido muy clave en la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, pero también, bueno, tienen convenios con diferentes organismos, así que no va a estar centrado Gendarmería solamente en eso, sino que van a trabajar en más ámbitos. ¿Lo vemos? Lo vemos. Bárbaro. Y que pudimos armar de manera urgente una agenda. Hoy estuvieron por aquí temprano, luego de tener una charla inicial y de poner a disposición algunos lugares. Pudimos ir a recorrer uno de ellos para que pudieran de manera presencial observar la disponibilidad que tenemos. Para el gobernador de la provincia, además de ser siempre su búsqueda y de conocer y de saber que necesitamos refuerzos de seguridad en la provincia, gestionar de manera urgente la presencia del personal de Gendarmería en el ejido provincia. Pudimos recorrer uno, pudimos poner en conocimiento otros más y recorrimos un edificio que hace mucho tiempo no está ocupándose, que es el set de cine en la ciudad de La Punta. Indudablemente hay un trabajo que es responsable, un trabajo serio, que a partir de ese resultado que se obtenga se va a determinar la cantidad de personal que el lugar puede albergar, entre otras cuestiones, y a partir de ello, como le decía, determinar la composición de ese elemento a establecer. Lo han escuchado ya varias veces, un reclamo que yo vengo haciendo hace rato, la única provincia que no tiene Gendarmería, y es una fuerza federal imprescindible para el combate de los delitos federales.
Gendarmería tiene experticia concretamente en lo que tiene que ver con narcotráfico y trata de personas, por ejemplo, y tiene gabinetes periciales que son muy útiles, mercados ilícitos que maneja el narcotráfico, por ejemplo, y también la trata de personas. Por lo tanto, es una mala decisión estratégica que seamos la única provincia del país que no tiene una fuerza con ese alcance y con esa organización. Entonces, tener esta fuerza nos sería muy importante, nos permitiría combatir con más eficacia y eficiencia el narcotráfico. Sabemos a todo nivel del país, de hecho Gendarmería es nuestra fuerza de cabecera para la investigación del caso de Guadalupe, y que necesitaríamos un asiento claramente en la jurisdicción para eficientizar y darle más eficacia a las investigaciones federales, sin duda. Anto, bueno, la verdad, una noticia de alto impacto cuando nos enteramos que al hospital Ramón Carrillo había ingresado una persona con quemaduras severas. Exactamente, quemaduras de casi el 50% del cuerpo. Fue un hecho que se conoció en las últimas horas y que se produjo el 1 de enero de este 2024. No estaba muy claro al principio también, ¿no? Y tampoco está muy claro, porque sigue la investigación y la palabra de la víctima, de Matías Pérez, un joven de 29 años, es clave para que la justicia pueda determinar qué fue lo que sucedió. Pero bueno, está grave, está internado. Hay dos hipótesis. Una que es la que dijo su pareja, con quien estaba en ese momento, Dalma Galván, que bueno, estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Por un incidente del hijo de ella, un pequeño de 3 años, se prendió fuego. Bueno, ella lo ayudó, primero, bueno, por supuesto, a apagar el fuego, fue trasladado al Hospital del Oeste y más tarde al Hospital Ramón Carrillo, que es donde está internado. De este hecho se enteran por ella la familia de Matías Pérez, y el padre fue el que salió, de cierta manera, a decir que no le cerraba esta versión que ella había dado, daba cuenta de episodios anteriores que la tenían a ella como protagonista, y bueno, apuntan a que fue ella la que le prendió fuego a Matías Pérez. Su estado es grave. El Hospital Central Ramón Carrillo dio un último parte ayer, se da todos los días a las 22, así que hoy seguramente a ese horario tengamos mayor novedad, pero bueno, está con asistencia respiratoria mecánica y la justicia está investigando esto. Primero buscan que mejore el estado de salud para, bueno, poder determinar cómo se originó este episodio, pero bueno, el estado de salud es complicado y actualmente se encuentra internado. La justicia quiere saber qué fue lo que sucedió. Ella no está detenida, su pareja permanece en libertad, pero justamente es uno de los centros de investigación. Bien, y hablando de investigación, el lunes nosotros aquí inclusive en Más Noticias hablábamos de una desaparición de un joven en Juan Acoslay. Ayer abríamos el noticiero y nos enteramos de lo peor, de que había aparecido muerto en un estado importante, severo de descomposición, y ya también, ¿no?, con denuncias cruzadas de los familiares. Se hizo una autopsia y el fiscal Esteban Roche ya fue bastante claro en lo que aparentemente le sucedió a este joven. Exactamente, estamos hablando de Mario Alberto Ladino, 21 años solamente tenía. La familia había realizado una solicitud de paradero en la comisaría de Juan Acoslay. Era confuso porque, bueno, la primera versión de la familia era que hubo una discusión en la familia y él se fue enojado. Bien. Por eso temían por su integridad física. Y ayer, bueno, fue el padre el que lo encontró en la ciudad de Juan Acoslay, el cuerpo. Dijeron que, bueno, que tenía heridas, que, vos lo decías, estaba en un estado de descomposición muy importante. Trabajaron en el lugar diferentes reparticiones de la policía, estuvo el fiscal Esteban Roche, también estuvo la médica forense. En un primer momento ellos dijeron, no hay signos de violencia. Y esto lo terminó de corroborar la autopsia que se realizó esta mañana a las 9, comenzó, duró aproximadamente 1 hora, donde la médica forense determinó que murió por un infarto por sobredosis de cocaína. Eso fue lo que ellos pudieron determinar. También señalaron que no había signos de violencia, que no habían heridas en el cuerpo y que seguramente esta sangre que veía la gente o estos cortes, la familia o problemas en el rostro tenían que ver con el estado de descomposición del cuerpo. ¿Por qué? Porque aparentemente falleció el lunes, el mismo día que había desaparecido, se produjo el deceso. Tenía aproximadamente 72 horas el deceso cuando pudieron realizar esta mañana la autopsia, así que por supuesto que es un hecho que conmocionó, primero por los datos que daba la misma familia de cómo habían encontrado el cuerpo. Y que conmociona después porque estamos hablando de un joven de 21 años, lo que hablábamos al principio del noticiero, ¿no?, de lo que hace y de lo que ha hecho
la droga a nuestros chicos aquí en la provincia. Exactamente, también pudieron determinar en los estudios que realizó la médica forense que también había estado consumiendo marihuana. Por supuesto que esto surge de los estudios médicos y que marca un hecho grave más allá del deceso. Como vos lo decías, un joven de solamente 21 años. Te cambio de tema. Hay familiares que, pese a algunos accidentes viales también aquí en la provincia de San Luis, específicamente en la ciudad de San Luis, siguen pidiendo justicia. Sí, en las últimas semanas hubo muchos accidentes viales, accidentes fatales sobre todo, y uno de los casos de los que hoy queremos hablar es el de Pablo Ayala. Pablo Ayala tenía 37 años y falleció el 16 de diciembre. Iba circulando en su moto, iba acompañado de una amiga por calle Caseros y en 25 de mayo, pasando 25 de mayo, tuvo un siniestro. Inicialmente se dijo que se había caído de la moto, no se entendía mucho porque había solamente su vehículo en el lugar. ¿Hay registros fílmicos? Hay registros, pero aparentemente la cámara en ese momento solamente tomó cuando él cayó e impactó contra un poste que estaba en el lugar, que fue justamente lo que le provocó el deceso prácticamente de manera instantánea. Y después, horas más tarde, se presentó en accidentología vial Felipe Iglesias, un hombre de 66 años, que dijo que había participado en este hecho. Hubo idas y vueltas en la justicia porque el implicado había trabajado, era una persona jubilada del Poder Judicial. Entonces, primero el fiscal Esteban Roche se excusó, no quería participar en la causa justamente por esto. Hoy la causa volvió a él, pero la familia dice que hay avances, pero son muy lentos. Entonces, en este sentido es que estuvo hablando Florencia, una de sus hermanas, pidiendo justicia. Y por otro lado, dialogamos con el doctor Santiago Calderón Salomón. Él representa a Felipe Iglesias y dio la versión del acusado. Lo vemos, dale. Florencia Ayala, hermana de Pablo Ayala. El día 16 de diciembre mi hermano venía por Caseros y fue impactado por un auto el 25 de mayo y perdió la vida al instante. El señor Felipe Iglesias, quien conducía el auto, se baja y al parecer mira y se va. Y mi hermano quedó fallecido en el piso. Y venía junto con una amiga, quien ella hoy se encuentra bien, pero estaba inconsciente en ese momento y los dejó tirados, los abandonó. Mi hermano era una persona muy buena, no es porque sea mi hermano, pero era una persona muy buena, con muchas ganas de vivir, con muchos proyectos por delante, y esta persona le arrebató la vida y ni siquiera tuvo un poquito de empatía de hacerse cargo. Mis padres, sus hermanas y sus amigos pedimos justicia y que pague por el delito que hizo. Nosotros con Iglesias en aquel momento él se comunica conmigo para manifestarme que efectivamente había protagonizado un accidente. Entonces yo me apersono hasta la casa de él. Me dice cuáles son los pasos a seguir. Era una persona que trabajó en la justicia, sabía que tenía que hacer una presentación, él quería en principio hacerlo en la fiscalía. Yo le manifiesto que por el tipo de accidente que había tenido con el vehículo tenía que hacerlo en accidentología vial. Nos apersonamos a la comisaría de accidentología vial, cita en Riobamba, nos presentamos y todavía se encontraba la inspectora haciendo trabajos dentro del lugar del hecho. Bueno, mi cliente y esa persona hacemos la entrega voluntaria del vehículo y también lo que hacemos es un test de alcoholemia en donde le da negativo. Mi cliente, no puede consumir además alcohol por su estado de salud, la diabetes avanzada. Se dirigía a su casa, venía de un asado con unos amigos, se iba hacia su casa. No ve ninguna moto, es lo que me manifiesta. Cuando ve el accidente, inmediatamente, una vez que él ve que llaman a la ambulancia, él se retira al domicilio y es cuando se pone en contacto conmigo. Acá no hay abandono de persona porque no se deja a la suerte a la persona, como exige el código, es decir, que no se pueda salvar sin otro medio, no hay otro medio, otra persona que lo pueda salvar. En principio la velocidad de él era la correcta. Después hay que determinar algunas infracciones, por ejemplo, el paso le correspondía a la motocicleta, pero también tenemos del otro lado que la persona conducía aparentemente, todavía es temprano decirlo, pero aparentemente con un exceso de velocidad mayor de la permitida.